Hola a todos y a todas, nuevamente. Vamos a pasar con la última mesa, consejos escolares y participación. Bueno, pues os decía que tengo el placer de presentar a un amigo, Enrique Manuel Santiago García. Para mí, Enrique. Bueno, Enrique es padre de dos niños, jóvenes ya, podemos decir jóvenes, ¿no? Ya estos de adolescentes han pasado. Entonces Enrique pues, ha sido miembro de la junta directiva de la AMPA cuando han estado en el colegio, en el Miguel Delibes, y consejero del consejo escolar. Cuando luego pasaron al instituto, a Chorriguera, pues volvió a ser socio, miembro de la junta directiva de la AMPA y miembro del consejo escolar. Además lleva 10 años en la delegación de Leganés de la PAPA, donde ha sido vocal, secretario y ahora presidente. Y por si fuera poco, pues a nivel regional también forma parte de la Federación de la Jiménez de los Ríos, siendo vocal. Es miembro del Consejo Escolar Municipal y miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Así que si hablamos de participación de las familias, yo creo que tenemos aquí uno de los mejores candidatos que podemos tener. Y luego, bueno, fuera de su currículum, pues a mí me gusta indicar que Enrique es una persona muy coherente, sabe qué decir, el cuándo y el cómo. Me encanta su sabiduría, de la cual estoy aprendiendo muchísimo. Y sobre todo, por encima de todo, pues es un gran amigo. Así que ya, sin más, os dejo con él, que seguro que lo va a hacer muy interesante. Muy buenos días, muchas gracias, Óscar. Ha puesto unas expectativas muy altas, o sea que no sé si voy a llegar a tanto, pero bueno, como dice Óscar, llevo mucho tiempo en el movimiento asociativo de madres y padres. Entré con mis hijos allá por el 2003, 2002 en el centro escolar. Al poco tiempo estuve ya en el AMPA y bueno, intentando participar, intentando ayudar a la gente y aprendiendo mucho. Lo que hacemos las familias en el AMPA al principio es lo que nos pasa, entramos sin experiencia, la experiencia la vamos adquiriendo poco a poco y nuestros hijos nos van empujando. Nosotros hay que recordar que somos madres y padres de alumnos. Cuando nuestros hijos, como bien dice Óscar, los míos están ya en periodo casi de acabar la educación. La pequeña mía empieza ya este año primero de bachiller, con lo cual me quedarían 2 años. Pues después de todo este tiempo que le hemos estado dedicando y la experiencia y todo el aprendizaje que ha llevado consigo todo este tiempo que le hemos dedicado, pues bueno, al final se pierde con nosotros. Lo único que intentamos es no estar desconectados. No podemos pertenecer a ninguna AMPA porque en los estatutos lo dice bien claro, que solamente pueden pertenecer los padres, madres o tutores de alumnos, con lo cual si no tenemos hijos escolarizados no podemos estar, pero como nos engancha este mundillo, lo que procuramos es un poco seguir acompañando a las personas que pertenecen a la asociación de padres, pues a que sigan luchando por sus hijos, sigan luchando por participar en los centros escolares y les acompañamos y les asesoramos en lo que podamos. Bien ahora como parte de la delegación o bien ya cuando lo dejemos como cuando recurran a nosotros, porque bueno, siempre es bueno tener una ayuda como la hemos tenido los demás. Un poco explicar que bueno, la participación no empezó con la LOMCE, ni con la LOMLOE, ni con la LOE. La participación de las familias en los centros educativos viene como de la Ley General de Educación del año 70. Y ahí estaba reconocida ya la participación de las familias en un consejo asesor, que era un poco en el que estaba cerca de la dirección un poco. Y ahí estaban
ahí se participaba a través de la Asociación de Madres y Padres, ¿vale? Luego ya con la Constitución del 78 ha habido 8 leyes educativas y es verdad que se empezó fuerte porque con la primera ley que no se llegó a aplicar de UCD, que fue la LOECE, no se aplicó por el tema del golpe de Estado y porque luego en el año siguiente entró el Partido Socialista y al final no llegó a aplicarse esa ley. Pues bueno, ya reconocía y bueno, en esa época los movimientos asociativos eran muy fuertes y reconocían a todos los movimientos asociativos. De hecho, la participación en todos los órganos del centro eran las propias asociaciones de madres y padres de alumnos. De hecho, el reglamento de régimen interior lo tenía establecido, que era elaborado por el claustro junto con la AMPA. Y luego tenía que ser aprobado en el Consejo de Dirección, que era lo que establecía o lo que el previo a lo que luego la LODE llamó ya Consejo Escolar, que se mantiene hasta nuestros días. Antes había 3 consejos, estaba una Junta Económica, que era también un órgano de gobierno, y se puede observar que había más padres que profesores en ese órgano de gobierno. Toda esta participación de las familias dentro de las siguientes leyes educativas ha ido mermando. O sea, es verdad que bueno, también la integración de la mujer en el mundo laboral ha hecho que la participación no sea tanto, pero todas las leyes han ido dando un paso para atrás la participación de la familia, no dejando estar en todos los órganos, en los órganos de dirección del centro. Cada vez nuestra participación ha sido un poco menor. De hecho, como se hacía en la LOECE, luego ya con la LODE lo que hizo fue igualar el número, porque la primera ley educativa permitía al alumnado de primaria, de GB y de BUP, tener representantes en el Consejo Escolar. También lo estableció así la LODE, pero luego todo ese alumnado solamente, todos esos representantes de los alumnos están recogidos solamente para los centros de educación secundaria. Con el paso de las leyes, tanto la LOCSE como la LOPEC, bueno, pues no voy a entrar mucho en esto, en qué hicieron las leyes a nivel educativo o cambiando el sistema educativo, pero sí lo que hicieron para hacer los cambios de los órganos de gobierno. De hecho, ya con la LOPEC en el 95, los órganos de gobierno ya fueron colegiados, donde estaba el Consejo Escolar y el claustro, y luego, como había dicho Miguel al principio, luego estaban los unipersonales, que ya es donde lo recoge, de director, jefe de estudios y secretario. ¿Vale? La siguiente ley, que es la LOCE, que es la primera del Partido Popular, no entra en los cambios de los órganos de gobierno de los centros, establece unos cambios que luego fueron implementados con la segunda ley del Partido Popular, que fue la 11, pero bueno. La LOE, que es básicamente el principio de lo que es la LODE, es donde ya establece como tal cómo quedan configurados los consejos escolares ahora y cuáles son sus competencias. Y dentro de ellos, cómo podemos participar las familias. La LOMCE en los consejos escolares pasó a que fuera solamente un órgano asesor. No tomaba decisión, lo único que hacía era que los asesoraba a la dirección del centro, y la dirección era la que realmente
aprobaba sobre todo los documentos institucionales que había. Es verdad que no en todos los centros se ha hecho así. Ha habido muchos acuerdos en muchos centros de primaria y secundaria donde el equipo directivo lo que ha hecho ha sido hacer suyos los acuerdos del Consejo Escolar. No creían en esa función, creían que un Consejo Escolar estaba realmente para dirigir y gobernar el centro, y entonces todo lo que se debatía y se acordaba en los consejos escolares lo hacían como propio las direcciones del centro, y así, donde hemos estado, se lo hemos agradecido. La LOMLOE, como lo fue la LOMCE, es una ley de artículo único que lo que ha hecho ha sido ir cambiando articulado de las leyes anteriores, ¿vale? Entonces, después de modificar y cambiar mucho de los artículos, volvemos otra vez a retrotraernos a la LOE, con lo cual vuelve a ser otra vez el Consejo Escolar un órgano de gobierno, y donde tienen que aprobarse sobre todo todos los documentos institucionales. Tiene que pasar el proyecto educativo del centro, la programación general anual, el reglamento de régimen interior, que ahora se llama plan de convivencia, y bueno, el presupuesto del centro y su ejecución tienen que ser aprobados. Luego la Comunidad de Madrid establece, dependiendo de los tipos de centros, cuál es la composición de los consejos escolares. Entonces, ahora mismo queda establecido, como está establecido, en un centro público, que para un concertado es diferente, o para un privado. El centro público, pues el director o directora es el presidente, luego el jefe o jefa de estudios, está también representado un concejal, representante del ayuntamiento, que después de unos años que no han participado en los consejos escolares, volvemos otra vez a retomarlo, y creemos que es importante, porque es una forma de decirle a la administración un poco las carencias que hay en los centros. Luego establece la LOMLOE un número de profesores elegidos por ellos que no puede ser inferior a un tercio. Luego esto lo desarrolla la Comunidad de Madrid dependiendo del tipo de centro. Los padres más los alumnos, en el caso de secundaria, también tiene que ser no inferior a un tercio. Hay una salvedad, que uno de los representantes de las familias es el designado por el Consejo Escolar, por el AMPA del centro. El AMPA tiene que ser el AMPA más representativa, porque todos pensamos que puede haber un AMPA, pero puede haber más de uno. En el caso de que haya más de un AMPA, pues la que tenga más número de socios, la que tenga más apoyos, es la que pondría a esa persona en el Consejo Escolar representando a las familias, o representando a la empresa en este caso. A partir de la LOE también se establece, cosa que la LOMCE no cambió, que habrá una persona que impulse las medidas educativas que fomenten la igualdad real entre hombres y mujeres. Esta persona puede ser un consejero, o puede ser una persona ajena o no al Consejo Escolar. En este caso, si es ajena, será una persona que tenga voz para todo lo que se trate de todo esto, pero no tendrá voto, lo mismo que el secretario. Luego también hay un representante de la administración, de personal de la administración y servicios del centro. ¿Cuáles son las competencias? Bueno, las competencias, aparte de aprobar los documentos institucionales que hemos dicho, hay tres puntos que son nuevos con la LOMLOE. Es una ley que es un poco sensible con los derechos de la infancia, y en el punto F pues es uno de los puntos nuevos que dentro de las competencias del Consejo Escolar está de impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia. Y luego hay modificaciones en los artículos G y H que creo que son también importantes. Es proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la no discriminación, la prevención del acoso escolar, la resolución pacífica de conflictos en los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Y luego el H, conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas educativas de mediación y correctoras, velando de que se ajusten a la normativa vigente. Aquí hay una salvedad que dice que cuando las medidas correctoras impuestas por la dirección del centro puedan llegar a conflictos de convivencia, tanto las familias como el alumnado, en el caso de secundaria, podrán pedir que medie el consejo escolar para que vele por esa resolución que haya podido dar la dirección del centro. Entonces, en este caso, el consejo escolar sería un poco mediador para velar por los derechos de ese alumno. La composición en un centro concertado vemos que varía sustancialmente. Está el director o directora, pero ya hay 3 representantes que pone el titular del centro. Luego hay 4 representantes del profesorado, 4 representantes de las familias, que uno será del AMPA. Esto no cambia, bueno, ha sufrido más modificaciones, pero este artículo sigue en vigor desde el ODE, hablamos del año 1965. Lo que es la composición y funcionamiento para los centros concertados, con lo cual los cambios han sido bastante pocos. Para los públicos han sido bastantes, pero para los concertados pocos. Están dos representantes del alumnado a partir de primero de la ESO. Hay una salvedad, que en primero de la ESO están, igual que para los centros, pueden participar en todo, menos para la elección y revocación del director del centro. Ahí solamente podrían participar alumnado que sea por encima de tercero de la ESO. Luego hay un representante de la personal de administración y servicios y un representante del ayuntamiento. En los casos de los centros de educación especial, también formará parte del consejo escolar un representante del personal de educación educativa complementaria. Como pasa con el otro consejo escolar, con el de los centros públicos, también se designará a una persona que impulse las medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Dentro de las competencias, aquí, debido a la composición del consejo escolar y el peso que tiene tanto de dirección como el director como el personal puesto por la titularidad del centro, pues bueno, son menores, pero bueno, entre ellos cabe destacar lo de proponer a la administración la autorización para establecer cuotas o percepciones a las madres y padres de alumnos por la realización de actividades complementarias, o de aprobar también a propuesta del titular las aportaciones de las familias pues para las actividades extraescolares y los servicios escolares, el servicio de comedor, el autobús escolar, todo eso va fijado por el consejo escolar. La composición, dependiendo del tipo de centro, hay una composición diferente. No voy a entrar en detalle porque sería un poco absurdo, nos estaríamos aquí toda la tarde, pero bueno, dependiendo del tipo de enseñanza y del tipo de unidades, pues hay composiciones diferentes pues, para escuelas infantiles y casas de niños, o institutos concertados de educación secundaria, o la escuela oficial de idiomas, por ejemplo. ¿Cuál es la participación real de las familias en los centros escolares? Pues bueno, muchas veces a las familias, cuando llegamos, la participación que se espera nuestra es de que mantengamos en los centros públicos, es que mantengamos unas actividades extraescolares para poder tener una cierta conciliación, y creemos que es verdad que son necesarias, muchas familias las demandan, pero creo que las actividades escolares es algo más de lo que se tiene que hacer, pero no es la función fundamental de las familias. Creemos que la participación tiene que ser otra cosa.
cuando nuestros hijos entran en la educación infantil, a las familias se nos tiene una alfombra roja, las familias entramos en el centro, las familias participamos del proyecto educativo del centro, entramos en el aula pues, para muchas cosas, para todo tipo de fiestas, actividades que se hacen dentro del centro, cuentacuentos, teatro, donde los propios padres interactúan para sus hijos. Son muchas las actividades que se pueden hacer que conforme van creciendo, van pasando en niveles educativos, la participación de las familias es mucho peor. O sea, es mucho más reducida. En el segundo ciclo de educación infantil, ya en los coles, es verdad que todavía seguimos entrando, seguimos teniendo mucho peso las familias dentro de esa enseñanza, cuentan con nosotros para muchos de esos temas. Es importante que muchas veces entramos a recoger y a dejar a los niños en el propio aula, con lo cual conocemos los espacios, conocemos al centro, conocemos al profesor por su nombre, cosa que luego ya no pasa en otro tipo de enseñanzas. Cuando pasan a educación primaria ya van creciendo los niños, se nos van poniendo barreras a las familias. Es verdad que seguimos participando, no tanto, ya la forma de participar en muchos centros, que no en todos, hay centros donde estamos realmente integrados, hay centros que estamos donde a las familias se nos deja participar a base de proyectos y se trabaja de una forma bastante importante, sobre todo cuando trabajan con proyectos, temas curriculares fuera de los libros de texto e incluso fuera de las aulas. Ahí la participación de las familias es muy importante, pero bueno, no en todos los sitios. Hay en otros muchos y recibimos muchas quejas de que no es que seamos una mano de obra barata, pero claro, si hay que adecuar el patio pues para pintar, como el ayuntamiento no nos lo hace, pues entonces tiramos de las familias y que sean ellos lo que, ya que va a ser un documento. Entonces, es verdad, lo hacemos gustoso, pero bueno, creemos que la participación, aparte de mejorar el cole donde estamos, porque el cole no es de nuestros hijos, nosotros entendemos que el cole es nuestro cole, que es realmente donde estamos. Entonces, nuestros hijos siguen creciendo, que es en la etapa que me encuentro yo. En ese verano de los 11 a los 12 años ya parece que se convierten de niños a adultos, ya es un paso en el que incluso nuestros propios hijos ya no quieren que les acompañemos al centro. Les damos las llaves de casa, les damos un móvil por si pasa algo. Tenemos nuestros miedos, siguen siendo unos niños, 11 años creemos que es una edad muy temprana, pero bueno, es la edad establecida para pasar al instituto. Pero en las familias la participación en el instituto se basa prácticamente en 3 reuniones, una por trimestre, en donde te explican las normas del centro, cuál es el régimen interior del centro, los criterios de evaluación y bueno, y si vas alguna vez más, malo, porque posiblemente sea porque tu hija o hijo ha hecho algo, ha tenido un parte y tienes que ir allí a recibir un poco las explicaciones del porqué de todo esto. El entrar a participar en un instituto tendría que ser a través del AMPA, que se siguen haciendo todavía actividades, hay escuelas de familias, igual que en primaria, en los institutos, un poco para formar a los padres, o si no a través del consejo escolar. Yo he tenido suerte en los centros donde han estado mis hijos escolarizados, donde he estado yo. Como dice Óscar, he estado en los consejos escolares de todos los centros. Tenemos los brazos abiertos, se nos escucha tanto al AMPA como a las familias, y eso es muy de agradecer. En el AMPA acompañamos a muchas familias precisamente para eso, porque están un poco desorientadas, no saben cómo dirigir toda la problemática que le pueda surgir en un centro o que puedan tener con sus hijos, y nosotros estamos como AMPA precisamente para ayudarles a todo esto.
El trabajo en el consejo escolar está arreglado que bueno, tiene que tener 3 reuniones, una por trimestre. Entonces, con lo cual, para poder trabajar de una forma un poco más, de una forma mejor, se hace el trabajo por comisiones. Estas comisiones son las que deberían de tenerse en casi todos los consejos escolares. Bien, es verdad que no se tienen todas, ¿vale? La comisión económica sí está, porque bueno, es la que elabora el presupuesto y la ejecución del mismo, y entonces pues ahí tiene que estar el secretario de centro sí o sí, y está un representante de los profesores al menos y un representante de las familias. La comisión de proyectos, donde se trabaja el proyecto educativo, pues suelen contar con las familias también, porque bueno, es un documento vivo, donde dependiendo de muchas circunstancias, pues bueno, se va a ir adaptando, se va haciendo, y bueno, es uno de los proyectos que luego tiene que pasar por la aprobación del consejo escolar. La comisión de convivencia, que bueno, que es la que elabora el plan de convivencia del centro, que ha sustituido al reglamento de régimen interior, pues bueno, pues es otro de los documentos, y ahí también, en el caso de que haya alguna falta importante, pues incluso tiene que reunirse un poco pues, para valorar cuáles las medidas a tomar por parte del centro. La comisión de asentismo no está en todos los centros, y si está, debería estar trabajando, o creemos que debería estar trabajando con la comisión de asentismo municipal, ¿vale? Tienen que compartir toda la información que tengan, porque es verdad que el control que pueda hacer el centro de las faltas que tenga el alumnado era importante, pues un poco como decía Elena, el alumnado tiene que ir sí o sí. Es igual que si tiene anorexia, no le podemos decir que no coma. O sea, un alumno tiene que ir al colegio, y si no va hay que analizar el porqué. Entonces, pues muchas veces hay que tirar de servicios sociales para ver realmente cuál es el problema por el que no va, si es la familia, si es el propio alumno, y poner las medidas, por lo menos durante el tiempo de la exposición obligatoria, para ver el porqué. Habría que dar una vuelta a todo esto que estamos teniendo en secundaria, con la evaluación ordinaria y la extraordinaria. Tenemos 20 días en la que el alumnado que ha aprobado todas las asignaturas está en el centro, pero desaparece. Si desaparece, pues como que no pasa nada, porque como que estorba, no hay docentes suficientes, no hay gente pues para estar adelantando contenidos, que es lo que se debería hacer para el año siguiente, pero bueno, lo que se hace realmente es ver películas, un poco entretener para que no molesten a los alumnos en casa, y ahí habría que mirar de qué forma se podría, o no sé si separando, pero claro, haría falta más recursos docentes, haría falta más personal, porque sería inviable hacerlo ahora mismo con los recursos que hay en los centros. Eso lo hablamos en los consejos escolares, y es muy complicado, es una problemática que tenemos que ver y analizar. En la comisión de comedor, pues bueno, pues igual, está establecida sobre todo en los centros donde hay comedor escolar, evidentemente. Ahí un poco se encarga de los menús y la absorción de conflictos que puede haber en el recreo comedor, que es donde más conflictos se generan, porque es el recreo más grande que hay. Y bueno, y ahora con la nueva normativa que ha salido de contratación y pues bueno, pues ahora habrá que estar un poco a ojo visor. Ahora es cuando un poco hay que mirar de esta contratación por lotes. Hay que estudiar, porque de hecho hemos mandado una circular a todas las AMPAs un poco para que que estén un poco informados de qué es lo importante, ¿vale? Pues para que intentar poder acertar, que es al fin y al cabo lo que se hace. Es una faena, nosotros no nos gusta este tipo de contratación, pero bueno, ha sido impuesto por la Comunidad de Madrid, y no tenemos que hacer otra cosa.
la comisión del programa Accede, otra comisión que tampoco está implantada en todos los consejos escolares, en todos los centros, debería ser obligatoria, ¿vale? Pues en todos los centros donde que estén adheridos al programa de intercambio, bueno, o de cesión de libros de la Comunidad de Madrid. Creemos que es importante que esté porque realmente estamos observando que se está excluyendo precisamente en muchos sitios a las familias que más lo necesitan, las familias más vulnerables. ¿Por qué? Porque la misma normativa dice que tienes que aportar los libros y si no los aportas y estás en buen estado te echan. Eso al principio generó mucha controversia, es verdad que ahora se ha levantado un poquito más la mano y se está llegando un poco más. Los centros son un poco más flexibles, no todos, porque tenemos quejas de algunos centros, pero bueno, no conviene particularizar porque bueno, pero hay que ser, creemos que todas las personas o todas las familias vulnerables tendrían que estar, puedan aportar o no puedan aportar libros y puedan estar un poco sobre o protegidos por este sistema de intercambio. Ya finalizando, volver sin más de la LOMCE al paso previo a la LOMCE, no creemos que sea suficiente. Creemos que hay es una democracia incompleta y luego explicaré el porqué. La participación de la familia en los órganos de gobierno ha ido bajando. Antes estaba incluso por encima de la participación del profesorado, ahora está alrededor del 30% de una forma, pero bueno, con el director y el jefe de estudios pues estamos siempre en desventaja. Lo ideal es que haya acuerdos y suele llegar a acuerdos, pero cuando hay que votar sobre algún tipo de proyecto un poco complicado, ahí las familias y el alumnado siempre estamos en desventaja. De hecho, hay muchos de los acuerdos que pasan previamente por el claustro, con lo cual si no pasan por la aprobación del claustro no llegan al consejo escolar. Entonces realmente por eso decimos que es una democracia imperfecta, porque no todo lo que tiene que pasar por el consejo escolar, si no ha sido aprobado por el claustro, al final no queda ahí. Creemos que hay que dar una vuelta a todo el tema de las leyes. De las 8 leyes han sido todas propuestas por equipos por gobiernos, por partidos políticos que han estado gobernando, y de verdad creemos que tiene que haber una ley que salga de la comunidad educativa, donde se junten los docentes, porque es verdad que los políticos, bueno, son políticos al fin y al cabo, y hay muchos docentes, pero tienen que estar recogidos toda la comunidad educativa. Tienen que escucharse a los alumnos, tienen que escucharse a las familias, tienen que escucharse a los docentes. Acabar de todos estos currículos interminables, que nunca terminamos los currículos año a año y seguimos peleando. Dar una vuelta al sistema educativo. Pues bueno, sería acabar con el tema de los deberes, de todo el aprendizaje memorístico que hay, que bueno, yo que lo he sufrido con mis 2 hijos, es algo estresante para ellos y bueno, lo llevan bastante regular. Ya para terminar, nosotros de la ZAPA siempre hemos reivindicado la función educativa de los centros educativos, pero como no hay políticas sociales dirigidas a conciliar la vida laboral y familiar, lo hemos visto ahora con el tema de la pandemia y lo que nos hemos encontrado, quedándose los alumnos solos en casa, yéndonos las familias. Hay que dar una vuelta para ver que para las familias muchas veces los centros educativos son una herramienta de conciliación, y entonces que no siempre se da. Y negar esto sería un poco negar la realidad. Así que nada, pues muchas gracias y si tienen alguna pregunta.
Pues muchas gracias Enrique y Óscar. No, sí está. Gracias Enrique y Óscar. La verdad es que venimos de una mañana súper completa, complicada, y yo has sido muy valiente, Enrique, porque los demás tienen otras tablas y tú has sido muy valiente y además has explicado muy bien y has reivindicado el papel de las familias. Volver a agradecer a todos vuestra presencia hoy, tanto a los ponentes como a las personas de la Comisión de Trabajo y a los técnicos que lo han hecho posible, a todos los que habéis asistido. Para mí ha sido bastante gratificante, la verdad, hemos aprendido mucho. Hubiésemos estado hablando mucho más tiempo, a mí se me ha pasado volado, la verdad es que en ningún momento se me ha hecho nada pesado y nada, que seguiremos trabajando en esta línea para poder tener más jornadas porque son necesarias. Gracias a todos.